Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, comentar y compartir. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bienvenido a la última sesión de la serie Apostasía. Es el fin de la serie, esta es la última sesión. Vamos a estar viendo apostasía y el pecado de incredulidad. Esta es la última sesión. Algunos de ustedes nos hicieron preguntas y oro que haya sido de bendición o que pude contestar de acuerdo a sus expectativas. Pueden seguir mandando preguntas, las contestaré en otro tiempo. Estamos empezando otras nuevas series, también se las recomiendo, acerca de una vida de fe en el reino de Dios, interesante, acerca de los tiempos finales, escatología, lo que es la venida del Señor, etcétera. Muy interesante también, y es parte de nuestro caminar y es parte de nuestra herencia también ver y entender estas cosas y estar con esa expectativa, y dice la Biblia que nos debemos de exhortar unos con otros. Bien, si puedo hacer una sinopsis de esta serie, que creo que fue un tema muy interesante. Quiero que recuerde estas palabras que estuve mencionando. Desafortunadamente, usted y yo vamos a seguir viendo apostasía. Apostasía quiere decir alejamiento. Es una manera de decir también la palabra que usamos entre los cristianos, enfriamiento. Hay un enfriamiento espiritual. Y lo va a seguir viendo. El asunto está aquí, es asegurarnos que no lo veamos en nuestras propias vidas. Porque estas cosas van a seguir pasando, desafortunadamente. La gente normalmente, la mayoría de los cristianos siempre ponen lo que le llamamos pretextos. Siempre va a haber cosas. Mientras estemos en este planeta Tierra, en este mundo caído, van a venir circunstancias y adversidades. Eso es de seguro. Sin embargo, no es una excusa para nosotros enfriarnos. Y estas palabras tienes que tenerlas siempre en tu corazón, mantenerlas siempre en su corazón, porque van a suceder. Cosas van a pasar. ¿Y qué va a ser? Como muchos cristianos, ellos son su fuente o su mirada está puesta en ese tipo de personas que se enfrían, que se alejan, o usted va a ser de los que van a continuar. ¿De cuáles va a ser? No quiero sonar jactancioso, más bien quiero sonar glorioso, darle la gloria a Dios. Pero desde que yo nací de nuevo en octubre de 1997, nunca me he enfriado, nunca he apostatado, nunca ha habido momentos donde retrocedí, de irme al mundo, de enfriarme o de alejarme. Nunca he dejado de ir a la iglesia, aun cuando estuve en tiempos difíciles. Sí hubo tiempos, como algunos de ustedes han oído, hace años, caí en una depresión, primero cuando ya estaba en el Señor, pero no entendía quién era en Cristo. Después, 10 años después de empezar a servirle a Dios, en el año 2011, mi relación con Dios estaba bien, pero mi relación ministerial no, ya no quería nada que tuviera que ver con ministerio. Sin embargo, mi relación con Dios me ayudó, y en fe me ayudó a restablecer y a oír de Dios y a entender cosas que antes no las había entendido y a ver cosas que antes no había visto con la palabra de Dios. En Hebreos, voy a citar un versículo y en el capítulo 10, y esto es antes de entrar a lo que es pecado de incredulidad, lo he tratado en otras series, pero hay veces a personas se les puede olvidar. En Hebreos capítulo 10, ayúdenme en multimedia con el versículo 38, por favor. No, voy a empezar a leer desde el versículo 36. Hebreos 10, 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. La palabra paciencia tiene que ver con perseverancia. Es necesario entonces perseverar. Tenemos que perseverar en las cosas de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. 37, verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no va a tardar. Amén, el Señor, hablando del Señor, verso 38,
mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Mira el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Tenemos fe para seguir renovando el alma con la palabra de Dios. Eso es en cuanto a Dios concierne. Sin embargo, Dios no nos obliga, y a fin de cuentas usted y yo tenemos la última palabra, la última decisión. Tenemos la decisión de someternos a Dios y continuar, o tenemos la decisión de no continuar. Amén. Es en nosotros. Y voy a decirlo así, perdón si sueno crudo, sueno rudo para algunos de ustedes, o poco misericordioso, pero todo lo contrario, tengo misericordia. Creo que al hablar la verdad estás mostrando la misericordia a las personas. ¿Cuál es la excusa más común? Hablando yo con otros pastores, pidiendo hey, ¿te ha pasado esto a ti también, o a usted también le ha sucedido? Prácticamente es lo mismo. Excusa que siempre hemos oído es, este problema es, Dios no hizo lo que yo esperaba, falló mi fe, o falló esto, o fulano tiene la culpa, fulana tiene la culpa, es que esto, es que el otro. Todo el tiempo tiene que ver con personas y circunstancias, y la usan como una excusa para enfriarse. Y tienes que entender que el asunto no está, usted no tiene ningún problema con carne y sangre. Efesios capítulo 6, versículo 12, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha, nuestro problema no es gente. Es cierto que el diablo usa gente, pero no es el problema la gente, es el problema, son los demonios, es diablo, es Satanás. ¿Cuál es la actitud que debe de tener? Cuando dije esto hace un momento me puse de ejemplo, y no para decir que soy lo mejor, pero decidí hace años, aun cuando nací de nuevo, aún pude ver ciertos destellos de revelación, porque una persona nace de nuevo y tiene el Espíritu Santo. Y cuando recibí al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de cada creyente. Sin embargo, todavía fue un recuerdo, creo que fue un año después, 2 años después, recibí el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Fue un parteaguas tremendo, fue un avance espiritual. Sin embargo, el primer tiempo, los primeros años que no tuve el bautismo con el Espíritu Santo, ya tenía el Espíritu Santo, no tenía el bautismo, el poder, pero tenía el Espíritu Santo, y pude ver unos destellos, pequeños revelaciones en mi vida, y una de ellas fue esto: gente no es mi fuente, primeramente, y no puedo voltear a ver qué está haciendo aquel, qué está haciendo el otro, ellos no van a ser mi modelo. Jesús es mi modelo, el Señor Jesucristo y su palabra es mi modelo. Y muchos cristianos me oyen y dicen amén a esto. Es fácil decir amén cuando todo está bien en su vida, pero tiene que recordar estas palabras cuando esté pasando por algún problema, alguna circunstancia, porque van a venir. Y entonces, y tal vez va a tener problemas con alguna persona, y hablando de cristianos, y es ahí donde estas palabras tienen que estar fuertes y estar vivas en su corazón. Entonces, traje normalmente mi esposa toma unas notas muy tremendas aquí, tenemos gente que me ayuda también. Y en general, algunos de los puntos más importantes aquí que vimos es que una de las definiciones de apostasía es alejamiento o abandono de las cosas de Dios. Simplemente va a haber un alejamiento, va a haber un abandono. Gente se va a enfriar, se va a enfocar en otras cosas. Y aunque vivimos en un mundo donde tenemos otras cosas, tal vez familia, negocios, trabajo, etcétera,
Dios debe ser más importante y debemos de asegurarnos de que estamos haciendo el tiempo para las cosas de Dios y no usar a Dios como muchos cristianos lo usan, nada más de ambulancia en ambulancia. Me refiero a cuando hay un problema, de tragedia en tragedia, y ellos quieren nada más que su pastor ore por ellos para que el problema se vaya y seguir viviendo una vida carnal, totalmente ajena a Dios. No trabaja el reino de Dios así, hermanos. No trabaja así. Una de las áreas es que en 1 Timoteo, por favor, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es otra área muy importante. ¿Qué estamos escuchando? Ahorita mencioné voces de demonios a través de personas, a través de los problemas, disensiones, desacuerdos, pero también dice y a doctrinas de demonios. Otro punto importante, hay muchas falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Predomina mucho la religión, la atadura, o también predomina mucho la falsa gracia o liberalismo cristiano. No tienes que hacer nada, todo es pura gracia, todo Dios tiene control de las cosas, etcétera, etcétera. Y eso es una mentira. Gracia, ciertamente, Dios hace las gracias. Una definición de gracia es esta, aparte de favor inmerecido y de amor inmerecido, quiere decir también que Dios hace las cosas independientemente de nosotros, independientemente de nuestra participación. Eso es gracia. Por ejemplo, Dios creó el mundo, los primeros 26 versículos, el hombre no pintaba nada ahí, el hombre ni siquiera había sido creado, los primeros 25 versos de Génesis capítulo 1. Sin embargo, necesitas fe ahora para apropiarte de la gracia de Dios y de los beneficios de la gracia de Dios. En esta vida, mis hermanos, les voy a decir esto, es una lucha, es una constante lucha de renovar nuestra mente y sujetar nuestro cuerpo. Y es ahí donde va a estar la batalla. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Cheque estas palabras. Pelea. Hay una pelea. Hay una lucha. Pelea la buena batalla de la fe. Échale mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿A qué se refiere con esto? Con la buena batalla de la fe. ¿De qué se trata la buena batalla de la fe? La buena batalla de la fe tiene que ver con renovar tu manera de pensar. Al ir renovando tu manera de pensar, vas a tener que sujetar tus pensamientos y va a usted tener que sujetar también su cuerpo. Y esa es una lucha constante. Es ahí donde está la batalla. Porque aun cuando vienen ataques por medio del diablo, por medio de personas, etcétera, lo primero que reacciona es su mente. Su mente quiere reaccionar con coraje, con rencor, con desánimo. Y algunos de ustedes me pueden oír decir ahorita contentos, sí, amén, gloria a Dios. Pero como te dije, ¿sabes dónde va a estar lo bueno? Cuando ponga por obra esto que estoy diciendo. Créame, la oportunidad va a venir. Ahorita se dice, bueno, estoy muy cómodo, estoy muy contento, todo va muy bien. Ya, está bien. Y es bueno, pero el día malo va a llegar. O algún problema va a llegar, o algún problema que tenga que ver con familia, con personas, etcétera, 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 etcétera. La palabra de Dios es lo único que nos va a ayudar. Note que no dije el Espíritu Santo nos va a ayudar. El Espíritu Santo no nos va a ayudar para nada si no mezclamos la palabra de Dios en esa ecuación. Muchos cristianos quieren nada más, el Espíritu Santo. Es como, igual, el Espíritu Santo es lo mismo decir, por gracia todo va a estar bien. Ahora, yo creo en la gracia de Dios, he predicado por años de la gracia de Dios y creo firmemente en la gracia de Dios. Lo que no creo es la manera
la falsa manera que algunos enseñan, y algunos de esa gracia la hacen doctrina de demonios. Por eso tenemos ya en muchos países, y todo empezó aquí en los Estados Unidos, lo que se le llama woke churches o iglesias woke, ese movimiento de promover homosexualismo y transgénero y promover división entre los grupos étnicos, etc. Tenemos iglesias liberales, tenemos hasta ministros, pastores o pastoras lesbianas o homosexuales o transgénero. Es una aberración todo eso. Dios los ama, hay una salvación para ellos. Sin embargo, es una aberración y una abominación. Y muchos de ellos predican esa gracia liberal de aceptación. Pero está incorrecta, porque no podemos promover doctrinas diabólicas. Pero muchos cristianos andan simplemente fríos, apáticos. Si usted hiciera una encuesta, usted toma 10 cristianos, 20 cristianos de esos y le hace una encuesta, y usted es maduro, oiga esto, y los oyera bíblicamente, no oírlos como ser humano, como una persona que quiere ayudar a otras, no. Bíblicamente, y para poder juzgar sus palabras, lo que está saliendo de su boca, dice la Biblia que no debemos de juzgar, no debemos de juzgar a la persona, pero podemos juzgar sus acciones en línea con la palabra de Dios. O podemos examinar, otra palabra de decir juzgar, otra manera de decir juzgar es examinar las cosas que están pasando o examinar esas palabras. Usted se va a dar cuenta que todos ellos, si usted hiciera una encuesta, todos ellos, sin excepción, tiene que ver siempre con que tuvieron problemas con otra persona, con otro hermano en Cristo, con que le dijo esto, con que dijo el otro, o que el trabajo, o que la familia, siempre tiene que ver con otras personas. Ya sea el diablo, ya sea que le dimos lugar al diablo, etcétera, pero tiene que ver con otras personas. Y usted tiene que decidir en su corazón, y nadie más lo va a poder, el Espíritu Santo lo puede influenciar, pero nadie más de ahí lo va a poder ayudar. Usted tiene que decidir en su corazón, literalmente, decidir en su corazón. Tomar esta decisión de decir, no voy a apostatar, no importa qué pase, no importa si esta gente me ama o no me ama. La obligación nuestra es amarlos, en el sentido de, es nuestro deber. El amor de Dios no es, amo a aquella persona si esa persona me ama a mí. No trabaja así. El amor de Dios debe de ser incondicional, que es decir, yo amo, punto, porque he decidido amar, punto. Porque Dios es amor y Dios vive en mí. Independientemente, no tiene que ser amigos con personas, simplemente podemos amarnos en el amor de Dios. Entonces, a final de cuentas, voy a seguir recordando esto porque esta es la última sesión. A final de cuentas, es usted quien va a decidir usar esas circunstancias, porque realmente son excusas, son justificaciones. Muchos cristianos me oyen y están en desacuerdo conmigo porque digo, dicen, no, es que esto es verdad, pastor, es que mire, esto está pasando en mi vida, es que y nadie niega que no. Pero al final de cuentas, si la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, en el Señor Jesucristo. Y debemos asegurar nuestro corazón de que vamos a continuar en las cosas de Dios, vamos a seguir amando a Dios, sirviendo a Dios, y esto es parte importante. La lucha entonces va a estar en su mente. Esa es la buena batalla de la fe, tiene que ver con su mente. La pelea, la buena batalla de la fe. Échale mano a la vida eterna. Y usted, parte de sus confesiones debe de ser, voy a seguir adelante, no importa qué, Dios es mi fuente, ningún arma forjada en mi contra prospera, caen a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no llega. Yo no voy a apostatar, nunca me voy a alejar de las cosas de Dios, voy a seguir, gloria a Dios. Y eso es bien importante, bien importante. Si algunos de ustedes no tienen un pastor, no digo que tengo que ser Nubia y yo, pero si algunos de ustedes no tienen pastor, sométanse a alguien, necesitan un pastor, necesitan someterse a alguien y háganle saber a esa persona, ¿quieres ser mi pastor? Quiero que seas mi pastor, creo que Dios me habló para que seas mi pastor, etcétera, para que esa persona, ahora usted está bajo una autoridad y ese pastor pueda
orar, levantarlo en intercesión, en oración a usted, a su familia, y que haya una unción ahí, que se conecten en esa misma gracia, en esa misma unción, para que la gracia que hay en esa iglesia, en ese ministerio, en ese pastor, pase también a su vida. No es automático, no es porque el pastor ore por usted, pero hay una conexión ahí y usted va a poder recibir mejor la enseñanza y la instrucción. Necesita hacerlo, necesita tener a alguien que usted le pueda llamar, esta persona es mi pastor. No puede tener dos pastores, no va. Personas que dicen, oh sí, tengo dos o tres, pues, nada más están mostrando ignorancia. ¿Sí? Y esto le va a ayudar. Vamos a hablar un poco del pecado de incredulidad, porque es parte de lo que ha acontecido en la vida de muchas personas. Bien, pecado de incredulidad. Vamos a ver que hay 4 tipos de incredulidad que yo he encontrado en la Biblia estudiando la palabra de Dios. Lo primero tiene que ver con ignorancia. Primero, a veces puede haber incredulidad por ignorancia. 1 Timoteo, capítulo 1. Versículo 13. Vamos a ver el versículo 12, en el verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Lo hice por ignorancia, en incredulidad. En otras palabras, hay veces gente se ha alejado o se puede alejar porque hay ignorancia, pero este tipo de incredulidad más bien es cuando una persona nace de nuevo y por alguna razón no tienen una iglesia, un pastor que les enseñe y se envuelven en los asuntos de la vida, problemas familiares, laborales, etc. Y se alejan, nunca maduran, no continúan en las cosas de Dios, pero es pura incredulidad. Entonces, este tipo de incredulidad no le aplica a la mayoría ya de nosotros. No nos aplica. Porque especialmente si usted ha tenido tiempo en la palabra de Dios y palabra ha sido sembrada, esto no lo podemos usar como una excusa. El primer tipo de incredulidad es debido a que hay simplemente ignorancia. Note incluso el contexto en el que el apóstol Pablo estaba diciendo en el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Aún esto, el apóstol Pablo lo estaba hablando antes de ser un hijo de Dios, antes de ser nacido de nuevo y antes incluso de estar en el ministerio sirviéndole a Dios. Podemos decir que mucho de este pecado abunda en la gente del mundo. Porque esto era Saulo de Tarso, no Pablo el apóstol, sino que ustedes y yo sabemos que es el mismo, pero era Saulo de Tarso en este caso. Sin embargo, muchos de nosotros pudimos haber rechazado al Señor por incredulidad y podemos decir que algunos de nosotros o algunos cristianos sí nacen de nuevo, pero no hay un seguimiento o no hay, tiene que ver también que ellos reciban, pero no tienen una iglesia o cosas así. No hay un pastor o gente que los anime, que les enseñe las primeras bases. ¿Está usted de acuerdo entonces que a la mayoría de nosotros ya no nos aplica esto? Segundo, vaya por favor a Lucas capítulo 10. Versículo 26. Verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Nota, ¿cómo lees?
Esa de cómo lees, quiere decir esa palabra que dice cómo interpretas. ¿Sí? Vamos con la Nueva Versión Internacional, por favor. Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Cómo interpretas es lo que quiere decir cómo lees, cómo interpretas. Ayúdame, por favor, con la Nueva Traducción Viviente. Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El segundo, entonces, tipo de incredulidad son falsas doctrinas. Hay incredulidad porque hay falsas doctrinas. Malas maneras de interpretar la palabra de Dios. Por ejemplo, hay muchos cristianos que se apostatan o se alejan porque hay apostasía en sus vidas, porque ellos siempre nunca ven sanidad o victoria en su vida, porque siempre es Dios te está probando. Dios tiene un plan para tu vida con esta enfermedad. Dios te está enseñando algo. Siempre estás en una prueba de Dios, dice la religión. Malas doctrinas, falsas doctrinas. Entonces la gente se termina frustrado con Dios, terminan frustrados con Dios, terminan desanimados, confundidos y se alejan. Igual entonces este tipo de incredulidad, este segundo tipo de incredulidad, la primera por ignorancia, la segunda es por malas interpretaciones de las Escrituras, falsas doctrinas. A muchos de nosotros no nos aplica tampoco. No podemos tener, usted y yo, o la mayoría de ustedes y su servidor, usar eso como una excusa. Porque una de las cosas que tiene Ministerios Palabra de Fe, nuestro alcance hacia afuera y la iglesia local, Iglesia Vida de Fe, una de las cosas que tiene es que usted va a encontrar una doctrina sólida, bíblica y balanceada en la cual usted puede confiar, porque ahorita no puedes confiar en todo lo que oyes. Es tremendo ahorita, si lo analiza, si usted es maduro y lo ve desde un punto de vista espiritual, bíblico, no de un punto de vista natural, carnal, donde quiere usar su raciocinio nada más. Si lo ve desde el punto de vista espiritual y bíblico, me va a entender. Pero es sorprendente cómo hay personas que están en grupos de gentes que ni siquiera conocen. Grupos de WhatsApp, grupos de Messenger, grupos de, no sé, conversaciones con gente en YouTube, en la sección de comentarios, de tontería y media, y gente pierde su tiempo en eso. ¿Sabe lo que va a pasar? El ser humano no fue diseñado para estar solo. Y por eso la gente tiene ese sentido de afecto. O sea, por eso en las redes sociales pones algo y te alegras la vida cuando alguien pone un comentario positivo. Pero no nos alegra mucho cuando hay un comentario negativo, porque tenemos en nuestra mente eso de ser aceptados. El problema está que vivimos en una sociedad caída y no todos lo van a aceptar. Y no todos van a estar de acuerdo con lo que usted diga o haga. Y necesitamos enfocar entonces esa aceptación y enfocarla hacia Dios, porque el Señor nos ha aceptado ya en Cristo Jesús. Y nos ha amado. Y poner nuestra mirada en las cosas de Dios. Pero personas pasan horas y horas. Y yo he oído casos de personas que cuando me platican les digo, bueno, ¿qué ni siquiera pudiste discernir aquí? ¿Qué estoy haciendo en un grupo de Messenger o WhatsApp con gente que ni conozco? Y aunque las conocieras, muchos de ellos son gente mundanos o algunos de ellos son cristianos carnales. ¿Qué tanta información quieres poner aquí en tu alma? Mejor quédate con la información que tienes y síguela renovando constantemente y sigue madurando en fe. Otra de las áreas que me ha mantenido en victoria en mi vida personal, en la vida de Nubi mía, es que igual, como dije ahorita, tienes que decidir esto y también ser guiado por el Señor, pero cuando digo decisión es que al final de cuentas tienes que decidir obedecer la voz de Dios. No voy a oír nada y a nadie que no sea de mi línea, de mi campo.
Así de simple y sencillo. Fácil y práctico. Y eso me ha ayudado, nos ha ayudado a mí a mantenernos, caminar en esto, a hacernos más diestros en el área de la fe, en el tema de la fe y lo que predicamos. Amén. Después de los anuncios voy a continuar con los otros dos tipos de incredulidad y eso ya nos aplica a todos nosotros. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de servicios anteriores, donde podrá repasar, viendo, escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando a nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escriba una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Amén. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2 y voy a seguir en la segunda tipo de incredulidad que vendría siendo, la primera vimos incredulidad por ignorancia, la segunda por falsas doctrinas. Voy a un versículo más acerca de falsas doctrinas. En Colosenses capítulo 2 versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjense, ayúdame con la Nueva Versión Internacional en ese versículo. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo, conforme a la palabra de Dios. Vana y engañosa filosofía. Nueva traducción viviente. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y no de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. La última versión, nueva versión latinoamericana de hoy. Miren que nadie los haga cautivos. Engaños, que nadie los engañe, que nadie los cautive por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios, las normas elementales del mundo y no según Cristo.
Hay muchos, igual, como dije ahorita, hay ideas de hombre, tradiciones. Es sorprendente cómo personas pueden oír cualquier cosa y piensan que es Dios en eso. Hay personas que piensan que los artistas del mundo, cuando se mueren, nada más porque son muy famosos, ya tienen un lugar en el cielo. Cristianos que creen eso. Asombroso, asombroso. Es simplemente asombroso. Bien, el otro tipo de incredulidad es lo que ya nos aplica a nosotros. Vaya conmigo a Hebreos, por favor. Si tiene su Biblia conmigo. En el capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Este tipo de incredulidad es simplemente por desobediencia. Nada más desobedecimos. Falta de actuar, o sea, por desobediencia, puede poner entre paréntesis, por falta de actuar en la palabra de Dios. Falta de actuar en la palabra de Dios. Si vemos todo esto, cuando dejamos de actuar en la palabra de Dios, va a venir por consecuencia algo, se llama dureza de corazón. Eso ya aplica a muchos de nosotros. No podemos decir que por ignorancia, la primera tipo de incredulidad, y no podemos decir que por falsas doctrinas. No si usted se alimenta regularmente de ministerios palabra de fe. Por eso el afán de Nubia y mío de enseñar a la gente, ministerios palabra de fe es un ministerio de enseñanza, no es un ministerio de predicación. Por eso he dicho varias veces, si este ministerio no le alimenta, no pierda su tiempo. No estoy alejando a nadie, corriendo a nadie, nada de eso, de la audiencia también por en línea o lo que sea. Siempre, lo que estoy diciendo es que quiero ser honesto. Me interesa más bien su bien espiritual. Es todo lo que tengo interés. Si Dios tiene interés en el bien espiritual de usted, entonces yo tengo interés en el bien espiritual de usted, en que usted crezca, madure espiritualmente. Uno de los últimos anuncios acerca de la sociedad. La sociedad es bien importante porque usted literalmente se conecta con el corazón de ese llamado que hay en ese hombre y esa mujer de Dios, y se conecta con el corazón de ese ministerio. Y hay una unción por asociación. Usted tiene todo, literalmente es como si usted es socio de una compañía. Usted tiene todo el derecho de recibir los beneficios que ofrece esa sociedad. Si usted es socio en un negocio, en una compañía, usted tiene todo el derecho. Bueno, es el mismo derecho espiritual que hay. Por eso es tan importante con quién está de verdad asociado. Hoy en día la palabra conectar se usa muy superficialmente. La palabra conectar la usan para decir, fulano está conectado en el internet, en las redes sociales. Entonces, esa palabra se ha abaratado mucho. Es una palabra muy barata ahorita, muy común, donde ya ha perdido el sentido correcto de como la Escritura lo maneja, cuando hay una conexión espiritual. Cuando usted se asocia, hay una conexión. Entonces, de verdad estamos hablando de una conexión en el espíritu. Hay una sociedad, hay una misma unción. Y una de las cosas que va a pasar es que usted va a poder entender con claridad, y la palabra que salga a través de la boca de ese ministro y de ese ministerio, usted la va a entender con claridad no solamente la va a poder entender, va a producir cambios positivos en su vida. Por eso es tan importante esto.
Este tipo entonces de incredulidad es algo que nosotros dejamos que pase en nuestras vidas. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Vamos a seguir leyendo, porque tiene que ver con esto, con este pecado de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe los que la oyeron. En otras palabras, acompañada de fe, esa palabra quiere decir más bien mezclada, no fue mezclada con fe. Ayúdame con la nueva versión King James, New King James Version. Ahí está, note donde dice not being mixed with faith. Not being mixed, no fue mezclada with faith in those who heard it. En aquellos que la oyeron. No la mezclaron, eso quisiera acompañar. La fe es ese catalizador. Tienes que mezclarla con fe. Oyes la palabra, tienes que mezclarla con fe. Fe es tan sumamente importante. Es un tema, es una de las leyes, es la ley principal, por decir, no es la única, pero es la principal ley en el reino de Dios. Pero es tan mal entendida, poco apreciada la ley de la fe. Oh, gente, los cristianos, otra vez fe, oh, fe, oh, fe. Porque oyen el mensaje de falsa gracia y piensan que todo es por gracia, pero la Biblia no dice que todo es por gracia. De hecho, la Biblia habla de una combinación de las dos, pero fe es la parte nuestra. Gracia es la parte de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiere decir, por medio de la fe me apropio de esos beneficios que la gracia me ha dado. Pero no es por gracia que vivimos. No hay ni un versículo en la Biblia, ninguno que diga que vivimos por gracia. Vivimos por fe, pudiéramos añadir por fe en la gracia de Dios, aunque no va a encontrar ningún versículo que diga que vivimos por fe en la gracia de Dios, pero sí puede aludir, hay un intento ahí cuando decimos por fe, pero fe en qué o en quién, podemos decir fe en la gracia de Dios. Pero tiene que ser fe en, no que vivimos bajo gracia o por gracia, vivimos bajo el tiempo de la gracia, la dispensación, la sexta dispensación, pero no vivimos necesariamente bajo gracia en el sentido de que todo es por gracia y en gracia. No, no es así. Fe es la parte de usted, gracia es la parte de Dios. Entonces usted y yo tenemos que responder. Quiero seguir leyendo porque esto es importante, porque voy a entrar a un punto. Ahorita le dije, pelear la buena batalla de la fe, de hecho, tiene que ver con el reposo. El reposo ahora no se trata de un día, se trata de una persona. Ese reposo es esa relación que tenemos con el Señor Jesucristo. Ahorita voy a entrar ahí. Verso 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, o sea, está citando Génesis capítulo 2, verso 2, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Tal vez se perdieron el versículo, yo no lo vi, pero estoy en el capítulo 4, en el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así, y estaba citando Génesis 2.2, es lo que citó cuando dice en Hebreos 4.4, pero en el 5, y otra vez aquí,
no entrarán en mi reposo. Pero voy a explicar lo que quiere decir y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En el versículo 4. Cuando habla de reposó Dios en el séptimo día, no está hablando que Dios descansó. Gente piensa, es que se cansó por los 6 días de creación. No, no quiere decir esto. Reposó nada más quiere decir que terminó su obra, no había más que hacer. Por ejemplo, cuando un artista de esos que pintan un cuadro y todo el cuadro ya terminó, que pintan con esa pintura de agua sobre un óleo, etcétera, o sobre un, ¿cómo le llaman a eso? Donde ponen la pintura, un canvas, un lienzo o algo así, y pintan. Y está tan perfecto, ya todo quedó bien hecho, que si le dan con la brocha una raya más, un punto más, van a echar a perder todo. Entonces, lo que ese pintor, ese artista hace, descansa, no porque se cansó. O sea, aquí no habla de descansar porque estoy cansado y aluden descansar o piensan descansar es que ya no voy a hacer nada. Está hablando de eso. Está hablando de eso. Vamos a verlo. No entrarán en mi reposo. Verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Sí? Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hoy ya no está hablando de un reposo como en el Antiguo Testamento, pero ellos pensaban que era no hagas nada porque Dios quiere que descanses. No, era tipo y figura de algo que habría de venir. Porque el que ha entrado en su reposo, verso 10, también ha reposado o cesado de sus obras como Dios de las suyas. Verso 11 ahora. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Desafortunadamente, voy a decir esto rápido. Reina Valera es una tremenda traducción. Es la mejor traducción que hay, de hecho. Reina Valera fueron dos teólogos creyentes españoles que tradujeron Reina Valera. Muy buena versión. Pero tiene que ver que fue allá por los años 1560, etcétera. Y ellos usaron ciertas palabras que pensaron que eran unas palabras más exquisitas tal vez, más propias. Sin embargo, hay veces esas palabras hicieron perder el sentido. Note que el verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Pero si dices procura, es como procura venir, o voy a procurar venir, no vas a venir. Voy a procurar orar más, no vas a orar. Amén. A esa palabra se debió traducir del griego mejor, esforcémonos pues en entrar en el reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ayúdame con la nueva versión King James o la New King James Version, la original. Versos 4:11. Dice, note, let us therefore be diligent to enter that rest. Por lo tanto, seamos diligentes para entrar en ese reposo. Ayúdame con la King James, la original. Note, ahí que está perfecta, se sacó un 200 aquí con ella. No un 100, un 200. Let us labor, therefore, to enter into that rest. Note que dice, let us labor, therefore. Laboremos, trabajemos para entrar en ese reposo. Es como una contradicción cuando dices, ¿cómo que let us labor? O sea, let us labor, ¿qué es? A ver las versiones en español que tenemos. Let us labor, como trabajemos para entrar en el reposo. La versión internacional también. Esforcémonos, pues. Esforcémonos. Queriendo decir que aquí no está hablando de un reposo, de estar tirado. La gente tiene esa idea, especialmente aquí en los Estados Unidos y especialmente con esta administración, de estar nada más tirados en un sofá recibiendo ayuda del gobierno sin trabajar. Malo, malo, malo. No está hablando de eso, no está hablando de no hagas nada.
quédate ahí sentado. No está diciendo eso, sino que nos tenemos que esforzar para entrar en el reposo. Entrar en esa relación con Dios es un esfuerzo. Tienes que dominar tu mente. Es un esfuerzo sentarte y leer tu Biblia. Es un esfuerzo venir a la iglesia y poner atención y apuntar y no nomás ser un oyente, nada más estar con los brazos cruzados. Es un esfuerzo controlar tu boca, pero eso lo vas a hacer por medio de esa relación con el Señor. La relación con Dios dentro de ti, por fe, vas a entrar a ese reposo. A veces yo tengo cosas que hacer y me tengo que sentar, tengo que obligar a sentarme, abrir mi Biblia, orar, meditar, hacer unas confesiones. Es un esfuerzo. Te tienes que esforzar para entrar en ese reposo. Amén. Y eso es parte de lo que vamos a tener que hacer usted y yo si no queremos apostatar, no queremos terminar fríos, secos, o hay una probabilidad de renunciar a nuestra salvación, ya embarrados de tanto pecado. Bien, la última, es por mirar las circunstancias. Es cuando empezamos a mirar las circunstancias, es una incredulidad, vamos a decir, natural, porque vemos algo que pasa. Como dije, las dos primeras no nos aplican a la mayoría de nosotros. Las dos últimas nos aplican, pero no es una excusa. Oh, sí, es que pasó. Es que cuando empiezas a mirar las circunstancias, entonces, sí, podemos decir que estas dos últimas son uno realmente. Porque cuando empiezas a mirar las circunstancias te vas a enfriar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 14. No, Marcos, estoy mal. No es Mateo, Marcos 9, perdón. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él les saludaron, y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque vieron eso, vieron que echaba espumarajos. Empezaron a poner su mirada en las circunstancias. Y por consiguiente, ¿qué pasó? Endureces tu corazón también. Y no pudieron. Y respondió él y les dijo: oh, yo entiendo, es que están cansados. Sí, les entiendo, es normal. No, mira lo que les dijo: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Es tremendo. Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, nota, si puedes creer, todo, al que cree todo le es posible. En otras palabras, este padre de familia estaba queriendo decir: todo es por gracia. O sea, si tú puedes hacer algo. No, le dijo el Señor: espérame. Le tiró el padre de familia le tiró la bola al Señor. Voy a decir, tú eres la responsabilidad. El Señor la agarró y le tiró la bola a él de vuelta. Le dijo: no, si tú puedes creer. Al que cree todo le es posible. Creo que aquí tiene una doble implicación ese versículo: al que cree todo le es posible. Está implicando a usted. Usted cree, si usted cree le es posible. Pero estaba hablando también de él. Le dijo: no, mira. El problema es si tú puedes creer, porque mira, al que cree, estaba hablando de él mismo, al que cree, yo que creo, todo me es posible a mí, pero ¿puedes creer tú? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, estaba batallando con incredulidad. El padre dijo: sí creo, pero
hay algo aquí estaba jalando la incredulidad más para aquel lado, había algo de fe ahí. Entonces el Señor dijo, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Note que en el versículo 19 al final dijo, traédmelo, en el verso 19, y en el 20 dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Quiso hacer lo mismo que con los discípulos, porque en el verso 18 menciona también de espumarajos, de que echa espuma. Y el demonio quiso hacer lo mismo quiso hacer con el Señor Jesucristo. Puso en temor, puso en que los discípulos miraran las circunstancias, y quiso hacer lo mismo ahora con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero no pudo con él. Pero note que no le ministró ahí, no habló palabra, sino primero quiso asustarlo el demonio, y el Señor no lo ignoró. Ahora dijo, ¿desde cuándo pasa esto? El Señor puso su atención ahora en el padre de familia. Pero ahora, en el verso 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, ¿sabe por qué? Porque ya venía la gente, nada más de metiche, de mitotero, nada más, a traer su incredulidad, a decir, a ver si a sí puede sanar. Antes de que viniera más incredulidad a la atmósfera de fe del Señor. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos echarle fuera. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. No está hablando de género de demonios, sino con el género de incredulidad. De hecho, estos dos últimos géneros, por desobediencia y por mirar las circunstancias, el ayuno le puede ayudar. El ayuno no es para mover a Dios, el ayuno es para movernos a nosotros. Cuando ayunamos, cuando usted toma tiempo para ayunar, aparte que va a perder peso, pero no por esa razón, sino que el ayuno lo centra en el Señor, en su palabra, somete su cuerpo. Amén. ¿Puede oír de Dios? Usted va a oír una transmisión de Reino y Gobierno el próximo lunes, y tal vez algunos de ustedes ya van a empezar a ver el premier ahí con el pastor Babilón, y una de las cosas que él convocó ayuno no fue para mover a Dios, sino que en medio de ese ayuno y oración él recibió una palabra para echar fuera ese espíritu de socialista en su país, de socialismo. Amén. Y cuando usted deja de comer y somete su cuerpo y su mente, va a poder encontrar dirección y las palabras adecuadas. Dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Sí. Esté pendiente de la serie Una vida de fe en el reino de Dios, porque voy a tratar esto con más detalle. Algunas cosas que voy a oír, los voy a oír igual. Voy a decir, está hablando de lo mismo, pero es bien importante que lo oiga. Bien, una de las preguntas que me hicieron en la penúltima sesión es acerca de cómo puedo dar si no me alcanza. Pero eso es una mentira. O sea, que no dije que es mentira la persona no estoy acusando de mentirosa a la persona que me hizo la pregunta, claro que no. Pero lo que me refiero es que dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Note, da semilla al que siembra y pan al que come. Si usted no tiene semilla, si usted no tiene dinero para dar, lo que pasa es que ya sea o Dios no lo ve a usted como sembrado, por eso no le provee semilla, o se la provee, pero usted no entiende estos principios y se la come y la confunde con pan. Pan quiere decir alimento, todo lo demás que necesitemos, vestido, etc. Dios va a proveer esas cosas. Que lo voy a leer en mi Biblia, 2 Corintios 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra, pan al que come, va a proveer y va a multiplicar vuestra sementera, y va a multiplicar vuestra siembra y va a aumentar los frutos de vuestra justicia. Este versículo es bien importante porque dice que Dios da semilla al que siembra.
En Éxodo capítulo 23, por favor, versículo 15, Éxodo 23, 15, hay un principio aquí que podemos ver. Está en Éxodo, dice: la fiesta de los panes sin levaduras guardarás, etc. 7 días comerás los panes sin levaduras, comido te manera el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Parece como muy injusto delante de Dios, pero no, tiene que verlo al tiempo de la gracia de Dios. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Estaba hablando aquí entonces de que cuando ejerces fe, Dios te va a dar semilla, pero si no ejerces fe, Dios no te va a dar nada de semilla. Así simple y sencillo. Así es como esto trabaja. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, algunos de ustedes, si retiene información espiritual, hay medios electrónicos para dar. También lo puede hacer si vive en esta área de aquí. Lo puede hacer por correo, el correo normal. Puede enviar un cheque, un money order a nombre de Ministerios Palabra de Fe o Iglesia Vida de Fe. Y puede sembrar también en México, pero lo puede hacer por medio del correo aquí, 5379 North Rocky Road. Y lo puede enviar por medio de un sobre y puede hacerlo así, o puede hacerlo por medios electrónicos. Eso lo puede hacer por correo. Y ahí está, cheque o money order a nombre de Ministerios Palabra de Fe. Y ahora usted cree, Dios va a multiplicar esa semilla, porque todo esto se ocupa extra, bastante finanzas para seguir adelante llevando la palabra de Dios. Algunas personas nada más quieren ver gratis por internet, por eso es bueno, ahorita dije, en buena manera lo digo, es conéctese con alguien de verdad y empiece a oír, recibir, conectarse y empiece a ser socio. Cuando usted da eso, se vuelve socio y hay beneficios en la sociedad. Gloria a Dios. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu verdad. Oh, gracias. Tenemos testimonios, perdón que corte la oración, pero quiero decir esto, de socios que su vida está cambiando. No solamente están prosperando financieramente en sus casas desde que se empezaron a sembrar en Ministerios Palabra de Fe. Gloria a Dios, la unción que Dios ha depositado. No somos los únicos, por eso digo, investigue, ore a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, ore a Dios y hágalo en fe. Amén. Te damos gracias, Padre. Levanto en oración a todos nuestros socios, que tú los bendices, manifiestas finanzas y en todas las áreas. Tú los bendices espíritu, alma, cuerpo, en el nombre de Jesús. Traes los contactos correctos a sus vidas, ideas, conceptos, intuiciones, salen de deudas, pones maneras de hacer negocios y te doy gracias en sus trabajos. Aumenta de posición, aumenta su sueldo hasta que sobre y abunde. Y te doy gracias y hablo esas palabras y las creo y las hablo en fe en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Esto fue una transmisión más. Gracias por acompañarnos en esta serie. Están todos los medios para obtener las 15 sesiones. Vuélvalas a oír. Gloria a Dios. De la serie Apostasía. Le va a bendecir. Hablé bastantes temas. Incluso hablé de la gracia de Dios también. Hablé cómo Dios te ama independientemente de tus obras, pero también hablé el otro lado de la moneda. Hablé acerca de los juicios de Dios, etcétera. Está muy completa y fue un tremendo privilegio haber hablado esta serie de parte de Dios. 15 sesiones de apostasía. Amén. Esto fue una transmisión más y gracias a todos nuestros socios que hacen posible estas transmisiones de nuestro alcance por fuera, Ministerios Palabra de Fe. Amén. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación.
Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.